perdí el tiempo, porque aquí el único que está edificando la iglesia con el verdadero evangelio es Jesucristo, hombre. Esta es la reforma de la iglesia, no hay otro. No lo esperes porque no hay más nada. Mi Señor, eres vida, eres amor, el poder que tu evangelio iluminó los ojos de mi entendimiento. Pude ver en el plano espiritual tu propósito, que en verdad tus hijos reinen en vida, día a día renovando nuestra mente, y en nuestras vidas tú, mi Dios, estás presente. Mi Señor, hoy te quiero agradecer, tu cuidado y enseñanza me lleva siempre en triunfo, entendiendo que antes fue por la fe y ahora por lo que se ve, con sabiduría perfeccionaste así mi vida. Gracias, siempre la gracia yo te doy. Gracias, siempre la gracia yo te doy. Día a día renovando nuestra mente, y en nuestras vidas tú, mi Dios, estás presente. Mi Señor, hoy te quiero agradecer, tu cuidado y enseñanza me lleva siempre en triunfo, entendiendo que antes fue por la fe y ahora por lo que se ve, con sabiduría perfeccionaste así mi vida. Mi Señor, hoy te quiero agradecer, tu cuidado y enseñanza me lleva siempre en triunfo, entendiendo que antes fue por la fe y ahora por lo que se ve, con sabiduría perfeccionaste así mi vida. Gracias, siempre la gracia yo te doy. Gracias, siempre la gracia yo te doy. Somos tu pequeño rebaño, papito. Abba, Padre. Somos el pequeño rebaño, primicias que de antemano preparaste. Por misericordia nos llamaste, no nos conformamos a este siglo, sino transformamos nuestra mente y hoy conocemos tu voluntad. Abba, Padre, así es. Tus misterios nos revelaste, nuestra mente edificaste a tu reino nos trasladaste de gloria en gloria. Caminamos disfrutando nuestra herencia, cosechando lo que sembramos, dando gracias en todo tiempo. Na 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 na
na na na, na 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 na, na 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 na, na 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 na, na na. Somos el pequeño rebaño, primicias que de antemano preparaste. Por misericordia nos llamaste, no nos conformamos a este siglo, sino transformamos nuestra mente y hoy conocemos tu voluntad. Abba, Padre, así es. Tus misterios nos revelaste, nuestra mente edificaste a tu reino nos trasladaste de gloria en gloria. Caminamos disfrutando nuestra herencia, cosechando lo que sembramos, dando gracias en todo tiempo. Na 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 de gloria en gloria, caminamos disfrutando nuestra herencia, cosechando lo que sembramos, dando gracias en todo tiempo. Na 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 na. Somos el pequeño rebaño, primicias que de antemano preparaste. Por misericordia nos llamaste. Abba, Padre, bendecidos. Abba, Padre, alabándote con amor a ti, papito, siempre. Te amamos, Señor, nuestro Dios vivo. Por un momento me detuve a pensar lo que eres para mí. Tengo tanto agradecimiento por lo que has hecho en mí. No te importó la humillación ni tanto sufrir, solo por alcanzarme a mí. Tantos años instruyéndome, enseñándome a vivir. Soy feliz y eso es gracias a ti. Por tus palabras de aliento en mis momentos difíciles. Gracias, papá, por enseñarme valores como el amor a la verdad. Gracias, papá, por tus palabras de aliento en mis momentos difíciles. Gracias, papá, por enseñarme valores como el amor a la verdad. Gracias, papá. Abba, Padre, tú me enseñaste a hacer lo correcto, papito. Abba, Padre, ahora camino con conocimiento por un camino nuevo. Abba, Padre, así es. Tú me enseñaste a hacer lo correcto, eres mi gran ejemplo. Ahora camino en conocimiento por un
No te importó la humillación ni tanto sufrir, solo por alcanzarme a mí. Tantos años instruyéndome, enseñándome a vivir. Soy feliz y eso es gracias a ti. Por tus palabras de aliento en mis momentos difíciles. Gracias, papá, por enseñarme valores como el amor a la verdad. gracias, papá, Por tus palabras de aliento en mis momentos difíciles. gracias, papá, Por enseñarme valores como el amor a la verdad. gracias, papá. Gracias, papá. Abba, Padre. Bendecidos dioses. ¿Cuántos aquí están heredando ya? Abba, Padre, qué gloria. ¿Está disfrutando usted de su herencia? ¿Sí? No dije de las añadiduras, dije la herencia. ¿Cuál es la herencia? Saber que es hijo. Fíjese que el hijo pródigo, él se llevó las añadiduras, pidió la herencia económica y se fue. Lo que él no sabía era que tenía una herencia espiritual. Se fue, se gastó todo lo que tenía y se acordó que en la casa del papá había mejor comida que lo que le había quedado ahí. Regresa, pero el papá no lo estaba esperando como jornalero, el papá lo estaba esperando como hijo. Y cuando llega le hace una fiesta. Eso es, el que es hijo para siempre. Así es, Dios, es que gozo saber que están en otra gloria, reinando, prósperos, sanos, completos, disfrutando del conocimiento que Él nos dejó. Abba, Padre, un saludo a toda la preciosa amada también en las naciones que se alimenta de lo que papi nos está hablando aquí. Así es que los saludamos y declaramos que prontito estamos toda la amada reunidos. Abba, Padre. Bien, hoy es un día tremendo, especialísimo. Hoy es un día precioso. Papi nos tiene unas glorias maravillosas. Y yo quiero que le ponga atención al clip. Usted sabe que hay dispensaciones de los tiempos y cada dispensación tiene su enseñanza, su conocimiento, su sabiduría, ¿verdad? Cada dispensación. Y papi hoy va a hablar de que esto es un proceso. Diga, es un proceso. O sea, no es algo estático, es un proceso. Por eso él decía que nosotros vamos ¿de qué? De gloria en gloria. Entonces nosotros estamos entrando en un proceso maravilloso ahorita, bello, un proceso que Él mismo lo dejó para que nosotros entráramos ahí. Si eso es lo precioso de esto, que nosotros no nos podemos salir del fundamento que el que ya está puesto, que es Jesucristo, y que Él lo puso, sino al contrario, nosotros caminamos en esas buenas obras preparadas de antemano. Así que yo les voy a pedir que póngale atención, ese clip es precioso. Vamos a avanzar, por favor. Dice, soy carnal, habiendo entre vosotros no, tiendas y disensiones carnales y andáis como hombres. Entonces me preguntaba, ¿quiere que yo ande como caballo, como gato? Soy un hombre. No,
nueva creación. Buen modo de pensar. ¿Cómo tú vas a andar conforme a tu mente si tienes información correcta? Tú piensas caminar con un Dios. Tú eres una nueva creación. ¿Qué es la nueva creación? Semejanza a Él. Simplemente de Cristo. Cristo. Cristo acá, como un Cristo, tenía espíritu de fe. Cristo, si tú tienes el mismo espíritu de Cristo, exactamente con ayuda a Dios, andando a Dios, pensando como Dios, viviendo Dios. No puedo pensar así, hasta no la mañana, y se borra la computadora, porque viene a en el celular. Por eso cuando habla él o recordar que no había él recordar que lo hago recordando que lo recuerde cuando esta información yo me sospechaba que era así. Persona que me escucha a mí y me yo estoy yo entonces te voy a invitar que vaya a Romanos 7 para que en la carne. ¿Quién está escribiendo? ¿Con qué le está hablando? Él está, pero él dice, sí, pero y dice, no, yo estoy en carne, pero no estoy en carne. Porque yo ando con Dios. Yo estoy en carne. Digo, estábamos, que ahora yo no estoy en la carne. Soy yo. Padre. Fíjese, todo tiene un proceso. No es una predicacioncita nada más, no, todo tiene un proceso. Nosotros hemos llevado un proceso largo. Sí, nos educó nuestro Padre y Dios José Luis en el Evangelio de la Gracia. Todo tiene un proceso. Y Él nos llevó a la estatura ¿de qué? Del varón perfecto, porque Él hizo lo que tenía que hacer o le faltó hacer. ¿Qué dicen ustedes? Lo hizo. Mi iglesia está, ¿qué dijo? Entonces ¿se formó Cristo en nosotros o no se formó Cristo en nosotros? Claro. Eso era lo que traía la transformación, que Cristo estuviera formado. ¿Por qué no están todos aquí hoy? Porque ellos siguen formando a Cristo en ellos, pero si eso ya lo formó el mismo Dios. Pero está formado en nosotros. Por eso se recuerda, mientras el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es dueño de todo, pero no se le puede dar porque es niño. Pero el maduro, ¿cuántos maduros hay aquí? Y está en el proceso del conocimiento de la segunda gracia. Si había una segunda es porque hubo una primera. La primera la dio nuestro Padre y hoy la está dando Él también. Sí, solo que a través de este púlpito. Eso es todo, eso se cae de la mata, como decía
Él, ¿verdad? Dios es, así es que vamos a ir. Y les quería decir, fíjese, porque hay personas que pueden decir, pero ustedes miran también lo de papi. Sí, pero esta presentación, esta enseñanza que Él nos da, es la que nos permite ver lo que los demás no van a ver. Porque ellos están viendo lo de la carne, pero lo del espíritu, y Él lo habla. Si Él lo dijo todo, lo dijo Él. Pero esto es lo que nos abre el entendimiento para comprender. Y ahí es donde viene y dice, pruébenlo todo y quédense con lo bueno. ¿Sí? ¿Por qué dice así? Pruébenlo todo. Si cuando Él estaba, todo era bueno. Si Él lo decía. ¿Quién que podía probar ahí algo? No hay que probarlo ahora. ¿Por qué? Porque hay cosas que no es que no vayan, que fueron en un tiempo y ya no hay que darles más seguimiento, más predicación. ¿Por qué? Porque ya las tenemos aquí, esto es maduro. Estamos ahí. Muy bien. Entonces hoy vamos a ir al consejo para la siembra, que todo también ha cambiado. ¿Verdad que sí? Vamos a leer Gálatas en el capítulo 6. Gálatas capítulo 6, verso 8 y 9. Si necesita un sobrecito, lo puede solicitar. Gálatas en el capítulo 6, verso 8 y 9. Vamos a comenzar, por favor. Dice, porque el que siembra para su carne, diga, el que siembra para su carne, de la carne que va a cosechar corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Vamos a detenernos aquí. ¿Por qué el que siembra para la carne va a heredar corrupción? Porque ¿qué tiene la carne de bueno? ¿Qué dijo nuestro Padre en cuanto a la carne? Que la carne, ¿para cuánto aprovecha? Para nada aprovecha. Que es enemistad contra Dios. No se somete a la ley de Dios ni tampoco puede. Por lo tanto, fíjese que aquí, en esta congregación y los que nos están escuchando por las naciones, esto ya no toca a nosotros. ¿Por qué? Porque a nosotros nos quitaron la carne. ¿Cómo vamos a sembrar nosotros para la carne cuando nos la quitaron? Y es que ¿sabe qué es lo que pasa, bendecido? A veces nosotros en nuestra mente, por la contaminación religiosa, nosotros pensamos que el cuerpo es la carne. La carne es la mente carnal. La contaminación que tuvimos con Satanás en el principio, con Adán. Esa es la carne. Los frutos de la carne son adulterio, fornicación, inmundicia, celos, envidia, división. Esa es la carne, pero el cuerpo, cuando está sin la carne, va a ser obediente al espíritu. Entonces, esto ya no va con nosotros. Pero el que no está en espíritu, ¿en qué está? Está sembrando, sí, pero está sembrando ¿en qué? En carne. Entonces, ¿qué va a cosechar? No puede cosechar, va a cosechar corrupción. Entonces, más el que siembra para el espíritu, del espíritu segará ¿qué? Vida eterna. Entonces, ¿cuántos aquí siembran para el espíritu? Si eso es usted, un espíritu justo, hecho perfecto. Usted se ha acercado a la congregación de los espíritus de los justos hechos perfectos. Y si usted es un espíritu justo hecho perfecto, está sembrando para el espíritu, ¿qué va a cosechar? Vida eterna. Eso es lo que vamos a cosechar. Por eso usted ya cuando siembra con entendimiento. Y entonces viene el siguiente verso, por favor, que dice, no nos cansemos pues. ¿De qué? De hacer bien, porque a su tiempo segaremos, sino que desmayamos. Entonces, a su tiempo nosotros vamos a tener la cosecha, pero antes de esa cosecha económica vamos a tener vida eterna. Así es que con ese gozo vamos a pasar y vamos a sembrar la semilla. Gracias, papito precioso, porque tú nos das siempre semilla abundante para sembrarla. Gracias porque nos quitaste la carne, y al quitarnos la carne no podemos sembrar en carne. Sembramos hoy con conocimiento porque somos espíritus justos hechos perfectos. Y
creemos que cosechamos vida eterna hoy a través de nuestra siembra, pero también cosechamos abundancia, prosperidad, sanidad y todo lo que tú tienes para nosotros como añadidura. Pase a sembrar y reciba sin límites. Doctrina eterna, doctrina de salvación. El mundo espiritual cambió. El mundo espiritual se manifestó. Fue J.H. en su velo, José Luis, el único Dios eterno que trajo salvación. J.H. dio su vida entera para que su iglesia, su amada, reinara y fuera edificada. Y hoy nosotros, esa iglesia, su esposa, su ataviada, expresamos nuestra gratitud eterna a ese hermoso velo, José Luis. Dios mismo en la tierra, su rostro pudimos ver. Endulzó nuestro oído un beso, una mirada, su mano de amor sentimos. Que su iglesia, su amada, reinara y fuera edificada. Y hoy nosotros, esa iglesia, su esposa, su ataviada, expresamos nuestra gratitud eterna a ese hermoso José Luis. Dios mismo en la tierra, su rostro pudimos ver. Endulzó nuestro oído un beso, una mirada, su mano de amor sentimos. Abba, Padre. Bien, vamos a la presentación de nuestro Padre hoy. Hay un tema espectacular, precioso, edificante, que trae gozo, porque esa es la palabra de Dios, del Dios vivo. ¿Qué le trae a usted? Gozo, paz. Usted está contento. Muy bien. El tema hoy es el misterio de la reconciliación. El misterio de la reconciliación. No dice el ministerio. Se recuerda que hemos visto el ministerio. Hoy vamos a ver el misterio de la reconciliación. Estamos viviendo un proceso maravilloso. ¿Cuántos se sienten en un proceso maravilloso? Muy bien. Y Dios nos está mostrando las diferentes dispensaciones de ese proceso. Eso es lo importante hoy. La semana anterior
hablamos de que Dios nos ve ¿en qué? En espíritu, ¿verdad? Y que tenemos que vivir la vida de esa manera como Él nos ve. Pero para eso debemos entender qué es la carne y cómo se introdujo en esta tierra. ¿Qué es la carne y cómo se introdujo en esta tierra? ¿Cuándo entró? Fíjese que la maldad dio origen a la carne. ¿Por qué? Si usted se recuerda ya en Isaías, hablando de Luzbel, luz bella, ¿verdad? Del ángel, dice, perfecto eras en todos tus caminos. ¿Hasta cuándo? Hasta que se halló en ti maldad. Inmediatamente que se encuentra maldad en Luzbel, dice, cortado fuiste por tierra. Y papi nos dijo que era lo mismo que decir, formado fuiste de la tierra. Entonces, la participación de él tuvo que venir a carne por causa de que en espíritu había entrado en él iniquidad. Y entonces tenía que consumar el pecado. Por un hombre entró el pecado y el pecado pasó a todos los hombres. ¿Está claro ahí? Entonces la carne vino. Entonces la carne es una maldición. La carne es una maldición. La carne es un castigo que le dio Dios a un espíritu que le falló. Y entonces ahí entra la carne en escena. Muy bien. ¿Por qué nosotros decimos que la carne es una maldición? Bueno, porque Dios lo dice, porque está escrito. Oiga, la carne para nada aprovecha. La carne no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Muy bien. El que vive según la carne no puede agradar a Dios. Los designios de la carne son enemistad contra Dios. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Entonces, ¿qué es la carne? Una maldición. Por eso es que la carne, Dios no quiere trato con la carne. Dios no quiere saber nada de la carne. Si eso fue un castigo de él. La carne trajo entonces pecado y trajo ¿qué? Muerte. Trajo pecado y trajo muerte. Por un hombre entró el pecado y por él la muerte. Estamos aquí, está clarito por ahí, ¿verdad? Muy bien. Entonces vamos a comenzar hoy el tema, el misterio de la reconciliación, con Romanos 14, verso 8 y 9. Romanos 14, verso 8 y 9. ¿Estamos ahí? Dice, pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Sigamos leyendo el 9, por favor. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Entonces, fíjese, en la circuncisión no hecha a mano es donde se separa la carne del espíritu. ¿Estamos claritos ahí? En la circuncisión no hecha a mano es donde se separa la carne del espíritu, porque Dios se despoja del cuerpo pecaminoso carnal y nos despoja a nosotros también de ese cuerpo pecaminoso carnal. Muy bien, entonces, por lo tanto, cuando Él parte del velo, estamos muertos nosotros, diga, muertos a la carne. Así, de los muertos, ¿a qué? A la carne. O sea, usted y yo ya no estamos muertos a la carne. Eso lo dice él, ¿sí? Como de los que viven. ¿Vivos a qué? Al espíritu. Muy bien. Entonces miremos el propósito de Dios. Comencemos a ver Hebreos 2:14. Para que nosotros vayamos internándonos en el plan maravilloso de Dios. Por eso es que esto es un proceso.
Es un proceso que viene ¿desde dónde? Desde Adán. Y estamos en las vísperas de terminar ese proceso. Porque ya usted ve todo lo que ha ocurrido de acuerdo a lo que estamos viendo. Hebreos 2:14 dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, fíjese, así que por cuanto los espíritus que estaban con él, sí, participaron de maldición, hijos que participaron de carne y sangre, la carne y la sangre, ¿qué dice? No heredan. Entonces, por cuanto los hijos participaron de esa maldición de la carne, él también. Entonces, mire el plan maravilloso, precioso, el inmenso amor de Dios está ahí. Entonces, como sus hijos participaron de carne, pero él castigó a uno, pero todos sus hijos participaron de carne. Usted y yo participamos de carne. Entonces dice, él también participó de lo mismo. O sea, él también participa en carne, Jesús de Nazaret y José Luis de Jesús. ¿Para qué? Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Entonces, fíjese, ese es el propósito de Dios, que él tuvo que vestirse de carne para poder quitar la maldición de la carne. Pero ¿qué es lo primero que quita? Bueno, Jesús de Nazaret destruyó al diablo y el imperio de la muerte, sí, pero no quitó la carne. Más bien, él condenó el pecado ¿en dónde? En la carne. Entonces, aunque Jesús de Nazaret vino y en posición destruyó al diablo y quitó la muerte, no quitó la carne. O sea que nosotros seguimos en carne. En ese tiempo. Nosotros seguimos en carne en ese tiempo, ¿verdad? Entonces, porque vamos en el proceso que llevamos, ¿verdad? Más bien condenó el pecado en la carne. Muy bien. Fíjate, ahora bien, como la carne te separó de Dios, había que quitártela. Porque la carne, ¿qué era lo que hacía? Nos separaba de Dios. Entonces había que quitártela. Y después de quitártela, había que reconciliarte. O sea, no te podías reconciliar antes, porque Dios no se puede reconciliar con carne. Porque la carne no le agrada a Dios, es enemigo de Dios. Muy bien, entonces vamos a ir despacito. Muy bien, segunda carta a los Corintios en el capítulo 5, entonces vas a ver el proceso de cómo Dios comienza a hacer eso. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, verso 14. Vamos a comenzar por el verso 14. Porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todo, ¿luego qué? ¿Y cómo estás tú a la carne? ¿Porque tú moriste o porque murió él? Aquí está. Ese bendecido, el inmenso amor de Dios representa la muerte de José Luis para matarnos nosotros a la carne. ¿Estás aquí conmigo? Entonces, José Luis no solo murió por sus escogidos, sino que decretó esa misma muerte a nosotros. Eso es lo que se llama la circuncisión no hecha a mano. ¿Para qué? ¿Para qué hizo eso? Para ya no verte en carne. En cuanto a Dios se refiere, tu carne no existe. Pero eso es hasta ahorita. Eso no era ya. Mira todo el proceso que ha llevado, la cantidad de tiempo que ha llevado esto. Para no verte en carne, sino en ¿qué? En espíritu. Porque tú le agradas a Dios, porque eres un espíritu con Él. Pero tu carne, ni la mía, ni la de nadie, bueno, nosotros ya no la tenemos. Muy bien, entonces,
Ahora fíjate, ¿cómo iba a ser Él para mostrarnos que nosotros, que esa circuncisión no hecha a mano, fue la que nos dio la muerte a la carne? Mediante una doctrina. Y aquí es donde entra la doctrina de la transformación. Un conocimiento donde tú te veas sin carne. Si tú te ves con carne todavía, no has creído la transformación, no has creído la circuncisión no hecha a mano, porque tú ya no tienes carne. Delante de Dios ya no tienes y tú te la tienes que despojar, porque estás muerto a la carne. Entonces, y tienes que ver a los demás de la misma manera, sin carne. Entonces, veamos el verso 15. Veamos el verso 15. Y dice, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos, ¿verdad? Pablo no podía decir, y el que murió y fue transformado. ¿Por qué? Porque él ni siquiera conocía a José Luis de Jesús, ni siquiera sabía de la segunda manifestación. Él habla de la resurrección de Jesucristo, de Jesús de Nazaret. Muy bien, sigamos. De manera que si tú estás muerto a la carne, de manera que nosotros, diga nosotros, de aquí en adelante, a nadie, diga a nadie, conocemos según la carne. Dime una cosa, papi nos habló de esto, pero ¿alguien pudo hacer esto? No, porque tenía que partir él y matarnos a la carne para que nosotros podamos vernos en espíritu y ver a los demás como en espíritu. Dice, de manera que de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aún, como quien dice, aunque es muy importante, y aún si a Cristo conocimos según la carne, porque muchos tampoco lo conocieron, y aún si a Cristo conocemos según la carne, dice, ya no lo conocemos así, porque aún la carne de él era en semejanza de carne de pecado, la de Jesús de Nazaret, y no digamos la de José Luis, que él ya nació sin pecado, por lo tanto su carne era igual que la de todos nosotros. Qué rico, ¿no? Se siente tranquilo, satisfecho. Eso es una belleza, bendecida. Esto es una belleza. Muy bien, entonces vamos a ir a la conclusión. Tiene que haber una conclusión aquí, ¿sí o no? Verso 17. De modo que si alguno está en Cristo, fíjese, y vamos a detenernos un momentito ahí. ¿Qué es estar en Cristo? ¿Qué es estar en Cristo? Es estar en su propósito, ¿sí? Que Él nos dio la carne y Él nos la quitó. El que no entiende eso, no está en Cristo. Porque eso es estar en Cristo. Por eso dice, de modo que si alguno, no todos, si alguno está en Cristo, ¿qué pasa? Nueva criatura es. ¿Cuántas nuevas criaturas hay aquí? Las cosas viejas que pasaron. He aquí que todas son hechas. ¿Y por qué se asustan? ¿Es que ustedes están dando cosas nuevas? ¿Qué dice? Nueva criatura es las cosas viejas que pasaron. Todas, he aquí, todas son hechas. Qué lindo eso. Por eso somos una nueva creación, porque ya las cosas viejas pasaron. Todas son hechas nuevas. Ahora, fíjese que esto es en lo que nosotros estamos viviendo hoy. Pero sigamos leyendo el verso 18. Y todo esto proviene de quién. ¿Y de quién va a provenir? ¿Quién dio la carne al primer hombre? ¿Quién puso al primer hombre en la tierra? ¿Quién dice que la carne es una maldición? Él. Entonces, si Él lo puso, ¿quién podía solucionar esto? Él. Por eso dice, y todo esto proviene de Dios. ¿Qué nos toca hacer a nosotros? Nada. Las personas dicen que piensan que nosotros podemos reconciliarnos con Dios. No, nosotros no podemos. Dice, proviene de Dios quien nos reconcilió consigo mismo. O sea, si Él nos metió en eso,
Si Él nos puso una carne de maldición, es justo que Él se reconcilie con nosotros y nos diga, tranquilos muchachos, se las quité, vengan a llevar acá, si ustedes son mis hijos. ¿O no? Está clarito ahí, porque los veo muy serios. Y todo esto proviene de Dios. ¿De quién más? ¿De quién más va a provenir? Quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Entonces, dice que nos dio el ministerio de la reconciliación, sí. Entonces, Él se reconcilió con nosotros, ¿sí o no? Él nos hizo que nos reconciliáramos consigo mismo. Entonces, ¿cómo es que viene ahora la reconciliación? Porque dice ahí que nos dio el ministerio. Y si nos dio un ministerio de la reconciliación, es porque vamos a hablar de la reconciliación. Entonces, ¿cómo? Entonces, la reconciliación es un conocimiento. Es una doctrina que te hace ver que tú ya no estás en carne porque ya no la tienes y que eres un espíritu justo hecho perfecto. Ese es el ministerio de la reconciliación. Por eso es que primero tiene que pasar la circuncisión no hecha a mano y luego ¿qué? Reconciliarnos. ¿Cómo? A través de la doctrina, diciéndotelo. Mira, yo te puse la carne, por lo tanto el culpable soy yo. Pero yo vine, me hice como tú, hice todo lo que tuve que hacer en el proceso y hoy te la quito. ¿Quién te reconcilió a ti entonces con Él? Él. Entonces, el ministerio de la reconciliación viene cuando tú entiendes estos misterios. Por eso, todo aquel que no entiende la circuncisión no hecha a mano, menos va a entender lo que sigue, ¿verdad? El que no entendió la circuncisión no hecha a mano, no entiende los misterios y por lo tanto no está reconciliado con Dios. Puede ser hijo, pero reconciliado solo hasta que entienda. Y como proviene de Dios, ¿quién es el que le tiene que quitar el velo? Él. Y si no se lo quita, ¿será que tú puedes? No. Es Él. Entonces, porque fíjate, Dios nunca se iba a reconciliar con carne. Nunca. La carne no le agrada a Dios. Por eso es que está muerta para Dios, está muerta. Por eso fue que si tú te das cuenta siempre envió a ellos, ayudadores que trataran con la carne. ¿Sí? Siempre mandó gente como digamos Moisés, Salomón, David, siempre que tratara con la carne, porque Él no iba a tratar con la carne, Él trata con su iglesia, con los espíritus de los justos hechos perfectos. El Dios vivo ahora trata contigo y conmigo que somos su iglesia. Ahora es que tenemos el verdadero beneficio de la sabiduría que nos quitó la carne con su muerte y Él solo nos mira ¿en qué? En espíritu. Para terminar, la verdadera posición es estar juntamente con Él en los lugares celestiales por medio de un conocimiento con el cual podemos caminar como dioses con una disciplina y orden. ¿Cómo andaban los corintios? Como hombres. ¿Cómo quiere Dios que andemos? Como dioses. Diga, yo ando como Dios. Así es de que dioses preciosos, eso es lo que tenemos para hoy, papi, es lindo. El inmenso amor de Dios está en esto. Así que vamos a recibir a nuestro Padre, a nuestro Dios, al que nos engendró, al que nos enseñó, al que nos educó, al que nos dio la gracia, al que murió por nosotros y hoy estamos juntamente con Él en los lugares celestiales como iglesia. Démosle un fuerte aplauso a nuestro Padre y Dios.
el único que está edificando la iglesia con el verdadero evangelio es Jesucristo, hombre. Esta es la reforma de la iglesia, no hay otro. No lo esperes porque no hay más nada. El tema de hoy es la mejor circuncisión. Está el evangelio de la circuncisión, está la incircuncisión, pero hubo una excelente circuncisión que queremos estudiar en esta noche porque es excelente conocer lo que vamos a leer ahora. En Colosenses capítulo 2, vamos a ver esto en otra gloria en esta noche. Hemos hablado de esto en el pasado, pero hoy coge otro giro. Buscar a Colosenses capítulo 2. Porque esto nos va a ayudar a entender. Hemos venido hablando de la sana doctrina y los beneficios de ella. Pues esto es doctrina, cae en ese tema, la sana doctrina, pero en este caso la circuncisión. Porque Moisés habló de una circuncisión y la circuncisión se hacía en el 8º día. 7 significa perfección, siempre para todos los sistemas 7 es el número perfecto. Pero entonces la circuncisión era el día 8, porque venía algo más que esa perfección que ellos hablaban. Porque perfección para ellos era en lo terrenal, pero venía el día 8. Por eso a Jesús, como fue siervo de la circuncisión, cuando lo llevaron al templo, María lo llevó al 8º día, dando a entender que él era el que iba a ser la verdad, el verdadero símbolo de la circuncisión. Entonces, circuncidaron al bebé al 8º día. Y entonces, ¿qué sucedió con esa circuncisión? Nos lo explica el apóstol Pablo. Porque los apóstoles de Jesús de Nazaret, ellos no entendían nada. Bueno, él fue con un propósito, lo escogió pescadores, ladrones. ¿Te recuerdas? Mateo era uno que coleccionaba impuestos. Él buscó gente que no conocieran, que no conocieran la Escritura, porque entonces averiguaban quién era él. Él necesitaba hombres corruptos de entendimiento y corruptos de comportamiento, con mucho vientre. Y por eso es que la gente dice, pero ¿cómo Dios va a escoger 11 apóstoles malos? Él hace lo que da la gana. Él tuvo que escoger 11 malos para poder llevar el plan a cabo. Pero entonces aquí está el verdadero propósito de lo que Moisés habló. Vamos a verlo en el capítulo 2, del verso 8 en adelante. Capítulo 2, verso 8. Dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque en Él habita corporalmente, físicamente, en el cuerpo, toda la plenitud de la deidad. Fuera de ese cuerpo, después que resucitó, estaba todo lo que es Dios. Por eso es que Pablo dice, indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Dice, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano. Ese es el tema, la mejor circuncisión, la que no es hecha como se hacía en la ley. No hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. En otras palabras, cuando el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo muere, hace una circuncisión y coge el depósito de pecado, el cuerpo de pecado que había en ti, lo echa afuera. Ok, ahora ellos no pecan más. Ellos están sin pecado. Por eso, de ahí es donde tú vas a sacar una limpia conciencia. Y pues si Dios no me ve pecador. O sea, el cuerpo, lo que registraba pecado en ti para llamarte pecador, esa circuncisión no podía tomar lugar. Pero una vez Cristo muere, el Cordero de Dios hace la circuncisión. Después que Él muere y resucita, cualquier persona que hable de pecado,
está teniendo por inmunda la sangre del pacto. Imagínate, van 2000 años que la iglesia habla de arrepiéntete, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Imagínate, una oración así es una blasfemia. Tú no puedes hacer un Ave María. Y eso es lo que tú oyes por todos los pueblos. Por eso es que sucede lo que sucede, que el mundo está así. Porque hubo una circuncisión no hecha a mano. ¿Para qué? Para que no te conozcas en carne. ¿Cómo tú averiguas tu verdadera identidad? Cuando tú conoces el propósito de esa circuncisión. Porque te ves limpiecito. Puedes decir Abba Padre. Ya no tienes que decir aleluya, porque aleluya es antes de la circuncisión. Después de esa circuncisión no hecha a mano, ya entonces Abba Padre. Fíjate que el pueblo evangélico estas sencilleces no las pueden entender. Ellos piensan, déjame no decirle lo que ellos piensan, pero siguen con su aleluya. Y es un error, ¿no? Después les explico eso. Entonces, por ejemplo, fíjate lo que dice primera carta de Juan. Eso es escritor de la circuncisión. No estamos hablando de lo que ellos llaman evangelio según San Juan. Búscate después de Santiago. Está Santiago, después de Hebreo está Santiago, primera carta de la circuncisión. Luego después viene primera y segunda de Pedro y luego primera de Juan. Al final de tu Biblia está. Mira lo que dice Juan. Esta carta se escribe 85 años después que Cristo ha resucitado. Ahora fíjate, cuando nosotros decimos que Juan, el apóstol Juan, es un corrupto, él es un blasfemo. No es solo corrupto, él es blasfemo, él es apóstata. Porque mira lo que él dice 85 años después. Mira, capítulo 2 de primera carta a Juan, verso 1. Hijitos míos, estas cosas escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, Cristo todavía es un abogado, ¿lo ves? Abogado tenemos para con el Padre. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Juan? Juan está haciendo nulo la circuncisión que Cristo hizo. Evangélico, ¿me pueden escuchar, por favor? Nosotros no queremos faltarle el respeto a nadie, es que estamos hablando en blanco y negro. Estamos hablando de algo que un niño, tú sabes, lo entiende. Si el niño tiene hambre y le enviaron comida y él la ve y dice, ¿yo puedo comer? Y dice, no, porque no ha llegado la comida. ¿Y eso que está ahí qué? Un espejismo. Espejismo y huele. O sea, esto es en blanco y negro. Ustedes tienen que fortalecerse, tienen que tener convicciones firmes, porque entonces ustedes, ¿qué testimonio van a dar de este evangelio? Porque van a pasar por aquí de visita y cualquier vientito de doctrina por ahí dice, mira, ten cuidado con ese ministerio. Y ya, y se acabó tu historia. Pasaste por la verdad de Dios y no te afectó por no conocer. Está escrito. En la circuncisión de Cristo, en esa circuncisión no hecha a mano, el pecado, el cuerpo pecaminoso fue echado fuera en la circuncisión de Cristo. Juan, 85 años después, ignora esto. Mira qué estúpido. 85 años después. Ignorar, decir si alguno ha pecado. Y después sale diciendo otros disparates. Mira el capítulo 5. Mira el capítulo 5, verso 16. Verso 16. Si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. ¿Qué disparate es ese? Cuando la ley del Espíritu de vida, Romanos 8:2, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. O sea, que la ley en Cristo me libra de las dos cosas que Juan habla aquí, de muerte y de pecado. Este hombre es un blasfemo. Esto es un hombre, esto es un apóstata, esto es una porquería, un disparate en grandes proporciones. Estas cosas hay que denunciarlas así porque los evangélicos, los pobrecitos, que no tienen dos dedos de frente, yo no sé qué es lo que tienen de frente, ven eso y dicen, el apóstol del amor, Juan. Entonces cuando Pablo hablaba, en el capítulo 2 dice Juan, dice, hermanos míos, ya el anticristo está presente. Porque él veía a Pablo, cuando Pablo decía que él
nos circuncidó con circuncisión no hecha a mano al echar fuera el pecado. Yo quiero que tú cojas celo. No, ¿tú sabes? Porque entonces, ¿a dónde tú vas a llegar? Yo quiero que tú seas un defensor de la verdad. A ti no te duele el daño que le han hecho a todas las comunidades. Usted no ve que por eso los ángeles están paralizados y no ayudan a la gente. Porque es que los ángeles no están dándole provisión al mundo. El hambre, la injusticia. Y es por esto, porque gente como esta que escribió así, hacen nulo el sacrificio de Cristo. Después que dicen, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces el Cordero desaparece. Lo voy a quitar, los voy a circuncidar con circuncisión no hecha a mano. Prepárense, que los voy a dejar perfectos. Pero así está Billy Graham, están los evangélicos, están los católicos, están todos anulando la sangre del pacto. Todo este montón de se llaman iglesias alrededor nuestro. Esos son unos mentirosos, ellos no poseen la verdad porque no están honrando lo escrito. Digo, yo lo tengo claro, yo no estoy torciendo la escritura, yo te lo acabo de demostrar en blanco y negro. Esta es la misma Biblia que usan ellos. La misma Biblia. Pues si fuera una diferente. Mire, cuando yo leo estas cosas, hay gente que dice, oye, ¿será que él tiene otra Biblia? Y es que ellos nunca han visto esto. Necesitamos predicadores que tengan los pantalones bien puestos, con faldas puestas, gente que diga, hay que hacer algo. Hay que hacer algo por esta situación. Porque el engaño es demasiado. Usted ve que algunas personas que quizás nunca han tenido un propósito en la vida, mira, cojan esto como propósito, hagan esto una profesión. Ustedes tienen que tener ese celo. Sin ese celo no vamos a ningún lado. Sin ese celo yo hubiera parado hace años. Pero imagínate, alguien tenía que tomarlo, ¿no? Y necesitamos que tú tengas prioridades bien establecidas en cuanto a la fe tuya y que hables a tiempo y afuera de tiempo. Si no lo haces, los ángeles no te van a respaldar. Entonces, nosotros tenemos unos principios que si se violan, inmediatamente hacemos nulo el sacrificio de Cristo. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, verso 16. Lo hemos leído muchas veces, pero esto tiene otro ángulo, otro corte. Y tenemos que darle lectura, porque yo no vine a hablar de lo mío ni de lo de nadie. Yo vine a hablar lo que estaba escrito. No puedo añadirle ni quitarle. Y aquí sí que aplica. Juan allá en Apocalipsis nos amenaza que le quite al espíritu de esta profecía las plagas. Las plagas las tenía él puestas encima. Pero aquí sí que no se le puede quitar. Verso 16, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. ¿Por qué tú no puedes conocer a Cristo según la carne? Tanto que lo adoran y tanto que lo celebran en Semana Santa. Porque Cristo, conforme a Romanos 8:3, ¿quieres leerlo? ¿Por qué no puedes conocer aún ni a Cristo conforme a la carne? Mira lo que dice Romanos, que estos son verdades que solo el apóstol Pablo habló. Romanos capítulo 8, verso 3. Mira lo que dice. ¿Lo tienen todos? Tienes que ponerte afilado con ese libro ahí, para atrás y para adelante, rápido ahí. Dice el verso 3. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de ¿qué? En semejanza de carne de pecado. Y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. ¿Cómo lo condenó? En la circuncisión no hecha a mano. Cristo vino con un cuerpo pecaminoso. Igualito, lo único que él no tuvo papá. Pero él vino, tenía que ser así. Tenía que ser así porque él era el Cordero de Dios que quita el pecado y tenía que venir sin pecado. No podía venir de una genealogía de sangre y carne.
sino que él traía sangre de Dios mismo. Eso fue una sangre que Dios hizo. Y engendró en María ese cuerpo, pero vino en semejanza de carne de pecado. Fue tentado en todo. Entonces, ¿puedes tú conocer a Cristo antes de la cruz? ¿Puedes seguir tú con el niñito Dios, con la doctrina del Sagrado Corazón, con la cosa que si María, que sin pecado concebida? No, María era una mujer, esa sí que tuvo padre y madre, una pecadora como otra cualquiera. Todas las idolatrías, caramba, con la vieja esta María. Y digo vieja en el sentido colombiano, porque en Colombia a la jovencita le llaman vieja. A esta muchacha, ella era una pecadora. Lo que no tenía pecado era lo que estaba dentro de ella, pero ella fue una mujer como otra cualquiera. Si nació de carne y sangre, era pecadora. ¿Cómo tú vas a estar orando sin pecado concebida? Ruega por nosotros pecadores, todavía pecadores, después que él ya hizo la circuncisión no hecha en carne. Esto pica y se extiende. Esto hay que seguir con la misma cantaleta, aunque no les guste a la gente. Porque tenemos que despertar a esa iglesia que está dormida. Está roncando. No dormida, es ronquido lo que da. Están durmiendo. Mira, platiquitas así de 15 minutos. Le tumban un pastorado a un hombre que lleva 40 años. Pero lo tiran al... Cogen a un obispo, a un monseñor, a un cura, a una monja que ame a Jesucristo. Porque si amaran a Jesucristo, me escuchan a mí. Seguro, pues tienen que amarlo. Si no lo aman, imagínate. Entonces, a Cristo no podemos conocerlo según la carne. No puedes mirarlo más así porque no ve que él vino en semejanza de carne de pecado. Y entonces hay que mirarlo después que resucitó. Que ahí, ahora, después que él resucitó, como en él tú estás completo, es como si tú, bueno, es como no, así dice, y juntamente con él nos resucitó. Entonces, si tú crees que Jesucristo está bien, ¿tú crees que él está bien ahora después que resucitó? Pues estuvo, pues está, pues estuvo. ¿Cómo tú estás? Tiene que estar bien. No mirando nosotros las cosas que se ven. Porque si tú miras lo que se ve, te vas a ver a ti. Ese es el problema mío. Era mi problema. Que ustedes me llaman Dios y yo miro a José Luis. Imagínate, ¿dónde tela? Ahora yo te digo a ti, tú eres un Dios y tú dices, somos dioses. Pero entonces el que está fastidiado soy yo, que me dice, pues tú eres un Dios. No, yo no. Imagínate. Ahora es que yo estoy más claro. Seguro que yo soy Dios, pues. ¿Pero qué? En carne. Ahora es fácil. No, en carne de donde esté, la José Luis carne. José Luis es carne. A quien yo tengo que mirar es a lo que el depósito. Entonces ahora me es fácil decir, claro, mira, están diciendo que tú dices que tú eres Dios. Dice, ¿quién? No, que tú. Yo no. Eso le pasaba a Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret dice, pero mira, ¿quién tú dices que soy yo? Pues mira, no, porque la doctrina que yo te predico no es mía. Yo lo que escucho del Padre, eso hablo. Él pasaba la misma, era la misma situación. Pero no vaya a pensar que esto es nada nuevo. Mira, en Deuteronomio, 5º libro de la Biblia,
quinto libro de la ley. Búscate a Deuteronomio capítulo 10, verso 17, para que tú veas lo que dice. Pero mira, eso no es por mí, es por ti. Porque ¿cuántas veces tú no te ves atribulado en tu casa? Y te ves hecho un pecador y te ves una porquería y estás allí deprimido en tu casa. ¿Y qué dice Dios de ti? No, si yo te perfeccioné, yo eché fuera el cuerpo pecaminoso carnal. Tú estás en limpia conciencia, tú eres un Dios, tú eres limpio, tú eres igual que yo, papá. Pero entonces tú entras en depresión. ¿Por qué? Porque de momento te desconectas. Es lo mismo cuando tú dices, José Luis es Dios para mí. Yo lo escucho y me desconecto. Y ay, Padre, ay, Dios mío, ¿qué me hago con esto? Y Dios me dice, no seas cabezón, te estás mirando en carne usted es uno más. Como lo fue Jesús de Nazaret. Uno más, en carne, en semejanza de carne de pecado. Pero si tú eres un Dios, yo soy un Dios. Todos somos dioses. Ahora, fíjate lo que dice en Deuteronomio capítulo 10, verso 17. Dice, porque el Señor, Jehová en aquel término, en aquel tiempo, porque Jehová vuestro Dios es Dios ¿de qué? ¿Y Señor de qué? Eso ya Moisés lo venía diciendo. O sea, Dios no es Dios de caballo, ni de carne, ni Dios de vaca. Dios es Dios de señores. Y si en la cruz Él quitó el cuerpo pecaminoso carnal, ¿lo quitó sí o no? Sí. Entonces tú no eres un pecador. Tú eres un ser perfecto. Eso es lo que tú eres. Pero del dicho al hecho hay un gran trecho. Y entonces Dios dice de ti unas cosas como las dice de mí. Pero el problema es llegar a realizarse en lo que Dios dice que tú eres. Eso es una lucha larga que toma años. Toma años no decirla en lo que se patentizan, en lo que se hace en forma de tu ser. ¿Sí? Ahí está el detalle. Pues tú lo dices aquí conmigo ahora. Pero tú vas para tu casa y ahí entran llamadas telefónicas. Ahí entran tribulaciones entre tú y tu compañero. Ahí vienen muchas cosas. O comes algo y te cae mal y amaneces todo hecho una porquería mañana. Y ahí se espera, cada vez que tú vienes aquí, de yo soy lo que Dios dice que yo soy. Entonces vienen los ángeles, vamos a ver si es verdad. Y ahí te meten la prueba de fuego. Y ahí empieza la graduación, el horno de fuego a sacarle la basura a tu metal. Ahí es que está el detalle. ¿Tú crees lo que Jesucristo hizo cuando te circuncidó con circuncisión no hecha a mano? Que dio su vida por ti para hacerte lo que tú eres. Y solo así es que tú vas a experimentar la transformación de tu cuerpo. Dios no puede transformar un cuerpo que crea que todavía es un pecador. Imagina todos estos evangélicos la sorpresa que se van a llevar. Deja que te hayan transformado a ti, porque este asunto es aquí abajo, ¿sabes? Mira este detalle en Mateo del Aventador. Mateo capítulo 3. El libro número 40 de la ley. La gente piensa que el Nuevo Testamento comienza en Mateo. Pero esa era la culminación, entrando en la culminación del viejo pacto. Pero en el capítulo 3, cuando habla del que viene a aventar, capítulo 3, verso 11, dice, yo a la verdad bautizo en agua para arrepentimiento. Ese es Juan el Bautista. Pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él es una persona. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano. Tiene mano.
y limpiará su era. Esta es la era, ahora. Porque antes no se limpió nada. Ahora es que se está limpiando. Mira cómo yo estoy sacando paja aquí esta noche. Mira, estoy sacando y sacándome. Porque José Luis también hay que aventarlo. Dice, y recogerá su trigo en el granero. Mira que mucho trigo estamos teniendo mundialmente. Y ese es trigo de verdad. Porque lo que hay por ahí son espigas que, imagínate. Yo siempre menciono a los evangélicos porque los amo tanto que los menciono yo porque ellos son el perfecto ejemplo de lo que es un disparate llamado cristianismo. ¿Qué voy a hacer si yo salí de ahí? Es una vergüenza llamarse cristiano viviendo así, teniendo por inmunda la sangre de Jesucristo. Por lo que hizo en la cruz, que te circuncidó con circuncisión no hecha a mano. Coge lo que registra pecado en ti y lo saca de ti para que estés sin pecado, para que seas impecable. Y tú llamarte cristiano, como dicen ellos mismos, más bien son cristinos, pero que de cristiano no tienen nada. Porque cristiano es uno que cree en lo que Cristo hizo por él. No es así. Dice, y recogerá su trigo en el granero. Esa es la iglesia del Señor. Es un solo granero, lo que pasa es que está representado en muchas partes del mundo. En su granero, en el granero. Y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. La paja es tu carne. Tu carne siempre está ardiendo porque mientras tú estés en este cuerpo de corrupción, el fuego no se apaga. La palabra sigue ahí, soplando, sopla aventador. Y tú sabes qué, yo no conozco a nadie en la tierra que haga este trabajo mejor que yo. Yo nunca he visto a nadie con un aventador sacando paja, al contrario, lo que hacen es adornando la paja. Y yo yo pertenezco a una iglesia donde cogen la paja y la pasan al frente, pasa paja, mira paja, ayuna de 2 o 3 días, a ver si mejoras la paja. Así que la paja no se quema. Aquí es que se quema la paja y con fuego que nunca se apaga. Terminamos con Hebreos capítulo 12, verso 22, para ver bien lo que somos nosotros en el mundo espíritu. Hebreos capítulo 12, verso 22. ¿A dónde nos hemos acercado? Verso 22. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo. ¿Del Dios qué? Jerusalén la celestial, la que está esperando Juan todavía en Apocalipsis que baje. A la compañía de muchos millares de ¿qué? Ángeles. Millares de ángeles. A la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. A Dios, el juez de todos. A los espíritus de los justos hechos perfectos. ¿Quiénes son aquí hechos perfectos con una sola ofrenda? Está hablando de ti. Mira, tú eres la congregación de los millares de ángeles. Está hablando de gente aquí en la tierra. Está hablando de una ciudad que está aquí en los lugares celestiales. La gente está esperando y que subir para el cielo. Si ya estamos en el cielo, en los lugares del cielo. Dice a Jesús el mediador del nuevo pacto y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Mirad que no desechéis al que habla. Ese es en tiempo presente. Porque si no escaparon aquellos pasados que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecháramos al que amonesta desde los cielos. Entonces se me acabó mi tribulación. Sí, el mundo entero. Mira, fácil. Dios dijo que vendría por segunda vez a limpiar su era.
Dios dijo que venía a edificar su iglesia. Dios dijo que Él venía a recoger su granero. Él dijo que aclararía lo oculto de las tinieblas. Oye, eso es todo lo que yo vengo haciendo por 19 años. Pues en ese aspecto, seguro, no José Luis, no mirando a José Luis. Porque si dice, mira, allí hay uno que dice que es Dios. Hay gente que busca eso para abusar de la gente, para sacarle dinero, para manipularlo. Yo no estoy buscando nada de eso. Yo lo que estoy buscando es que la palabra corra y sea glorificada. Ahora, así claramente, ya no lucho más. Yo soy el Dios de la iglesia. Un beso. Qué precioso. Fíjese cómo nuestro padre dice que no llegó. No, y él estaba diciendo que él habla de la ciudad, pero que no hemos llegado. Cuando nuestros cuerpos sean glorificados, transformados, entonces hoy esa ciudad está construida. Esa ciudad le estamos poniendo los adornos que él dejó con su muerte. Es que eso es mire, bendecido, eso es lo precioso de esto. Fíjese, por ejemplo, nuestro padre, yo anoté algo aquí, yo no sé si vio usted las caritas que aparecen ahí en el video. Fíjese que él hablaba de que la nueva creación ya estaba, sin embargo, todos esos que estaban ahí no están. Entonces, eso quiere decir que en todo hay A, B y C. Dios estaba enseñando a la nueva creación, pero esa nueva creación iba a ser nueva creación y las cosas viejas pasaron cuando le quitaron la carne. A usted y a mí nos quitaron la carne. En las naciones, bendecido, a usted y a mí nos quitaron la carne. ¿Y quién lo dice? Pues está escrito. En la circuncisión, Él echó nuestro cuerpo pecaminoso carnal en su circuncisión. Ahí fuimos liberados de la carne. Pero es que mire, yo la tengo. Ese es problema suyo. Métase al estudio y al conocimiento que le quiere dar y entonces usted se va a olvidar de esa carne. Usted lo que anda es con un cuerpo. Un cuerpo que Él compró, porque Él no compró la carne. Él compró un cuerpo con precio de sangre. Él lo redimió a usted. Entonces Él compró el cuerpo para tener acceso a ese cuerpo y llenarlo con el Espíritu, para que ese cuerpo suyo sea templo de Dios, sea templo del Espíritu Santo. Entonces su cuerpo no es su carne. Su carne fue echada afuera, no existe, está muerta. ¡Abba, Padre! Solo un anuncio para las naciones, bendecidos. Va a comenzar a recibir del nuevo, ¿cómo se dice? El nuevo correo electrónico, sí, se llama el ministerio del espíritu @gmail.com. Las enseñanzas le van a estar llegando de ese correo, ¿verdad? El ministerio del espíritu @gmail.com. Esto es el principio de hacer una página, pero vamos a hacer muchas cosas por internet. Vamos a llevar esto a todas las naciones. Bendecidos dioses. Nos vemos el domingo. Alabándote con amor a ti, papito. Siempre. Te amamos, Señor. Nuestro Dios vivo. Por un momento me detuve a pensar lo que eres para mí. Tengo tanto agradecimiento por lo que has hecho en mí.
Tantos años instruyéndome, enseñándome a vivir. Soy feliz y eso es gracias a ti. Por tus palabras de aliento en mis momentos difíciles. Gracias, papá, por enseñarme valores como el amor a la verdad. Gracias, papá, por tus palabras de aliento en mis momentos difíciles. Gracias, papá, por enseñarme valores como el amor a la verdad. Gracias, papá. Abba, Padre, tú me enseñaste a hacer lo correcto, papito. Abba, Padre, ahora camino con conocimiento por un camino nuevo. Abba, Padre, así es. Tú me enseñaste a hacer lo correcto, eres mi gran ejemplo. Ahora camino en conocimiento por un camino recto. No te importó la humillación ni tanto sufrir, solo por alcanzarme a mí. Tantos años instruyéndome, enseñándome a vivir. Soy feliz y eso es gracias a ti. Por tus palabras de aliento en mis momentos difíciles. Gracias, papá, por enseñarme valores como el amor a la verdad. Gracias, papá, por tus palabras de aliento en mis momentos difíciles. Gracias, papá, por enseñarme valores como el amor a la verdad. Gracias, papá. Gracias, papá. Abba, Padre.